parece que se ha actualizado el Teams y no podía entrar. Entonces ya por la página de la universidad el Teams sí ya está, ya es posible. Bueno, bien, entonces, miren, epilepsia es una de las causas más comunes de consulta en neurología, por lo tanto es una de las enfermedades que se presentan como motivo de consulta, pero no como una enfermedad pura, que sería la única enfermedad en el paciente, sino la mayoría de veces se presenta como manifestación de otra enfermedad. Por decir, un tumor cerebral puede debutar como epilepsia, un accidente cerebrovascular puede debutar como epilepsia, o sea, como crisis. Una enfermedad degenerativa podría comenzar como epilepsia y así. Y en algunos otros pacientes, la epilepsia es el único síntoma, o sea que su enfermedad solo es epilepsia y que la epilepsia no es, en algunos casos, la manifestación de otra enfermedad de fondo, como una cisticercosis cerebral o una tuberculosis, ¿ya? Entonces, eh, su, su importancia es que unos 50 millones de personas la sufren en el mundo, de acuerdo a la OMS, y que en los países en vías de desarrollo, especialmente el área andina, su prevalencia es al doble, al menos, de la prevalencia de los países desarrollados, donde su prevalencia es de 5 a 8 por mil y en promedio la prevalencia en el área andina es de 15 por mil, ¿no? Entonces, y esto está en razón de la cisticercosis, que es prevalente especialmente en el área andina en lo que respecta a Ecuador, a Perú, el norte de Chile, no siendo andino, pero en Bolivia también, ¿no? Ahora, hay mucha cisticercosis también en lugares no andinos, como es Brasil, como es México. Hay mucha cisticercosis. Y todo esto es por problemas sanitarios, ¿no? Que no alcanzan a la totalidad de la población, problemas sanitarios y de la crianza tradicional de cerdos que son infectados por el hombre, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Las epilepsias se deben únicamente a un desbalance que hay entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores. Cuando predomina la excitación, hay crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, el, ¿por qué predomina la excitación? Porque se producen mucho paso de iones, sodio, potasio principalmente, aunque también juegan el calcio, el magnesio, también juegan un rol importante, pero principalmente por los iones sodio y potasio que atraviesan la membrana neuronal a través de canales iónicos. Pero este paso de iones es un paso exacerbado, un paso excesivo. ¿Debido a qué? A que estos canales iónicos están mal conformados y por tanto hay mucho cruce de iones y esto produce en la membrana neuronal un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es regulado cuando el paso también es regulado, pero cuando hay alteraciones de los canales iónicos debido a alteración de la conformación de las proteínas que conforman estos canales iónicos, entonces hay corrientes eléctricas aumentadas en la superficie, aumentan los potenciales eléctricos y estos potenciales eléctricos
se van propagando de neurona en neurona hasta llegar a las terminaciones axonales. Las terminaciones axonales contienen neurotransmisores excitatorios. Entonces, esta corriente que llega a la terminación axonal hace que se liberen demasiados neurotransmisores excitatorios y estos a la vez estimulen a a la siguiente neurona, y así esto se va a propagar en cadena de neurona, neurona tras neurona, y esto va a producir una crisis epiléptica. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Esto que les dije, el paso de iones a través de los canales, este paso excesivo crea en esa membrana neuronal un potencial eléctrico aumentado, ¿no? Ahí a la derecha están viendo unos canales iónicos, unos abiertos y otros cerrados. Los cerrados se llaman voltaje dependientes. Los que son amarillo y plomo están cerrados, pero se aumenta el potencial eléctrico en la membrana, se van a abrir. Y al abrir va a haber más flujo de iones. Por lo tanto, como ven en esa neurona que está arriba, esas corrientes van a ir de izquierda a derecha y al final, a la derecha, están las terminaciones axonales. En esas terminaciones axonales están los neurotransmisores excitadores, se van a liberar, ¿no? Entonces la corriente aumenta, hace que se liberen y se liberen más. Y eso va a excitar a la siguiente neurona y eso va a ser un proceso en cadena. Entonces, este desbalance, como les dije, se debe a que este canal, que es una representación esquemática de un canal, que está compuesto por un grupo de proteínas que regulan el paso de los iones a través de ese canal que lo ven al centro. Y entonces existe una mutación genética que hace que las proteínas que conforman este canal estén distorsionadas y por lo tanto no regulan bien el paso. Entonces sería causa genética de epilepsia en este caso, cuando se ve a una mutación que altera el canal y que permite un paso exacerbado de iones por ese canal, lo que hace que aumente el potencial eléctrico en la superficie de la neurona. Este potencial se transmite hasta las terminaciones axónicas que liberan neurotransmisor excitador de manera aumentada también. Esto es un esquema de los receptores de los neurotransmisores. También pueden estar alterados los receptores de los neurotransmisores, no los canales, sino los receptores. Y miren esta lista de mutaciones genéticas de los receptores que producen epilepsia, ¿no? Junto con otros síndromes. Entonces, esas son las causas genéticas de la epilepsia. Pero también hay otras causas, causas estructurales de epilepsia, y una de las causas más comunes es esta que están viendo aquí en estos cortes coronales de resonancia magnética. El primer corte es un corte coronal en T2 y el segundo un corte coronal en FLAIR. En ambos casos, la flecha está apuntando a los hipocampos. Siempre que uno examina una resonancia magnética, uno compara un lado con el otro. Entonces, yo comparo mis hipocampos señalados, los comparo con el hipocampo del lado contrario y veo que son más chicos. En la izquierda vemos que es más pequeño, en la derecha también vemos que es más pequeño y que brilla un poco más que el hipocampo del lado contrario.
¿no? Entonces, eso es una lesión muy común y muy epileptogénica. Esa lesión se llama esclerosis mesial temporal y que es una de las causas más frecuentes de epilepsia fármaco-resistente que generalmente termina en cirugía de la epilepsia. Otras causas estructurales son estas, en las que se ven lesiones. En la primera, un corte axial muy superficial, donde se ve un tumor, un glioma. La segunda y la tercera observan cómo son cortes en flare, uno en axial, el otro en coronal, el A en axial, el B en coronal, en que se señala con estrellas y flechas azules cómo la corteza cerebral está más blanca, brilla, y eso se debe a una malformación congénita de la corteza cerebral, es decir, en el proceso de formación del cerebro del niño, aproximadamente a la mitad del embarazo, se produce un problema en la organización de la corteza cerebral que da como consecuencia esto que se llama displasia cortical y va relacionada a epilepsia. Entonces, esto es un resumen de lo que les dije al principio, ¿no? El paso indiscriminado de iones, el potencial de acción aumentado se transmite a las terminaciones axonales. Estas terminaciones axonales liberan neurotransmisor excitador que se conecta con la otra neurona. Igualmente, esta va a descargar de manera desproporcionada y así estas corrientes se van a propagar por todo el cerebro y va a dar como consecuencia, ¿no?, crisis epilépticas. Eh, la fisiopatología también es distinta en una epilepsia genética como la epilepsia ausencias, donde esta epilepsia se debe a una alteración en la conexión tálamo-cortical. A la izquierda ven en esa circunferencia que representa el tálamo, hay neuronas tálamo-corticales, que son esas moradas, que tienen distribución radial desde el tálamo hasta la corteza, hasta la superficie, y las células piramidales que están en celeste, ¿no?, que tienen una distribución tangencial. Normalmente, estas funcionan a través de, eh, de, de- de, mm, de potenciales eléctricos mediados por calcio, ¿ya? Por el ion calcio en el tálamo. Pero cuando hay mutaciones genéticas que alteran el paso de este ion calcio, se produce una epilepsia que se llama epilepsia de ausencias, ¿ya? Entonces acá estamos en la explicación, ¿no?, que les estoy mencionando de que fallan estas corrientes de calcio y esto es lo que va a producir la epilepsia ausencias. La epilepsia ausencia es una forma de epilepsia no convulsiva, es decir, que la crisis en una ausencia es desconexión del medio ambiente. Generalmente se ve en niños, el niño se queda mirando al vacío, ¿no?, por unos segundos, que no deben ser más de 30, no deben ser más de 30, y el niño pierde la conciencia. ¿Por qué pierde la conciencia? Porque la descarga que está representada en estas líneas amarillas es generalizada. Por lo tanto, es una epilepsia de causa genética que da crisis generalizadas de ausencias, donde no hay recuerdo de lo ocurrido. Si el paciente se ausenta hasta por 30 segundos, pasa y retoma sus actividades y no recuerda qué pasó. Por otra parte, la otra forma es la que les mencioné, cuando habíamos visto unas lesiones del hipocampo. ¿Por qué estas lesiones del hipocampo dan esclerosis mesial temporal y por qué la esclerosis mesial temporal
es tan resistente, produce epilepsias tan resistentes? Es por su conformación. El hipocampo no tiene 6 capas de neuronas como si la tiene el resto de la corteza cerebral. Esta tiene 4 que son denominadas CA1, CA2, CA3 y CA4. Y esta zona es muy sensible a traumatismos encefalocraneanos, muy sensible a fiebre, muy sensible a hipoxia, ¿no? O sea, son zonas muy sensibles. Y lo que pasa es que cuando se lesionan, tienen un mecanismo de reparación que es anormal. Como ven en el lado derecho, hay unas células musgosas o MOSI y otras células en basket. Estas tratan de reparar por plasticidad neuronal, se trata de reparar, pero es una mala reparación porque estas neuronas hacen un bypass y todos los estímulos resultan siendo excitatorios y ninguno inhibitorio. Por tanto, esta zona siempre va a descargar, descargar, descargar y esas neuronas no tienen inhibición. Por eso es que debido a una mala plasticidad, a una mala reparación neuronal, esta zona se vuelve altamente epileptogénica, ¿ya? Como ven, esto es en anatomía patológica lo que se ve en una lesión del hipocampo. CA1, como ven ahí, casi no tiene neuronas. CA2 muy poquitas, CA3 casi nada tampoco y CA4 casi nada. La única que se conserva es CA2. Y esa CA2, junto con las células MOSI y las células en basket, ¿no? Producen una reparación anormal. Y por eso son las crisis y traen como consecuencia visualmente en una resonancia la esclerosis mesial temporal que nuevamente la señalamos. En este caso, da epilepsias focales, porque un solo lado es donde está la lesión, como vimos en el hipocampo, señalado con flechas, un solo lado. Este produce descargas inicialmente focales, pero después las descargas se bilateralizan. Aquí, como las crisis son focales desde el principio, el paciente puede conservar la conciencia, se da cuenta que le está dando la crisis. No es como las epilepsias generalizadas, en que el paciente no se da cuenta, pierde el conocimiento. Acá se da cuenta que le está dando la crisis y puede ser que después ya se desmaye cuando se generaliza, pero al principio sí es consciente de enfermedad. Bueno, la epilepsia se diagnostica cuando se tiene más de una crisis. Cuando una persona tiene una crisis, se le llama crisis única, que puede ser provocada por un accidente, digamos, o espontánea. Eso no significa epilepsia. Uno dice que un paciente tiene epilepsia cuando tiene al menos 2 crisis en un periodo mayor a 24 horas. Si en una situación determinada un paciente tiene, después de un traumatismo, 2, 3 crisis en un día, en 24 horas, no se llama epilepsia, ¿no? Se llama de todas maneras crisis aislada, ¿no? Crisis aislada, provocada, pero no epilepsia. Bueno, ¿cómo podemos reconocer, ¿no? Porque a todos los pacientes no le vamos a hacer estudios moleculares, ni al principio no le vamos a hacer una resonancia inmediata cuando nos consulta. El paciente, su primera consulta, viene sin nada. Entonces, por clínica, nosotros debemos sospechar cuando estamos frente a un paciente con una epilepsia genética y cuando estamos frente a un paciente con una epilepsia estructurada. Entonces, el cuadro clínico de un paciente con epilepsia genética es que sus crisis son esporádicas.
una cada 2 meses, ¿no? Cada mes, cada 5 meses, en fin. Y estas son similares, todas las crisis se parecen. Se presenta en un paciente que fuera de sus crisis es normal. Estudia, trabaja, buena vida de relación, todo. Generalmente hay antecedente de epilepsia en la familia. Hay uno que otro miembro, no todos, uno que otro. El electroencefalograma, que es el examen de elección en epilepsia, puede ser normal o mostrar algunas descargas características. Y la respuesta al tratamiento es buena y especialmente en monoterapia, es decir, con un solo medicamento el paciente está bien. Todo lo contrario ocurre en una epilepsia estructural por lesión, donde las crisis son frecuentes, una, dos, hasta más veces al día. Hay compromiso neurológico en el paciente, puede haber compromiso cognitivo, conductual, motor, en fin, múltiple. Antecedentes en la familia no hay. El electroencefalograma siempre es anormal, mal conformado y con descargas frecuentes. Y para decir que es una epilepsia estructural, de todas maneras tenemos que tener unas imágenes anormales. No podemos decir epilepsia estructural con resonancia normal, por decir. ¿Ya? Y la respuesta al medicamento es pobre y generalmente se requiere politerapia, es decir, 2 o más medicamentos. Una cosa particular ocurre cuando el paciente tiene cuadro clínico de epilepsia estructural, crisis frecuentes, compromiso neurológico, descargas frecuentes, electroanormal, mala respuesta, y nosotros pedimos resonancia y esperamos ver la lesión y no encontramos nada, lo encontramos todo normal. Eso se llama una epilepsia de causa desconocida. Y entonces, ¿qué hacemos? A ellos les pedimos estudios genéticos. Se supone que estos pacientes, a simple vista, su resonancia es normal, pero seguramente microscópicamente tienen anormalidades en sus neuronas, ¿no? Y bueno, esto es la clasificación de todas las crisis que pueden ser de inicio focal, como ya vimos, un paciente con lesión del esclerosis mesial temporal, o generalizado, cuando es por problema genético de neurotransmisores o canales iónicos, ¿no? Y las crisis pueden ser tónicas, atónicas, mioclónicas, tónico-clónicas. Pueden ser de todo tipo. Pueden haber crisis autonómicas, pueden tener crisis con compromiso del área emocional, miedo, ira, llanto, risa, y en fin, múltiples formas de crisis de acuerdo a la zona del cerebro que esté comprometida. Como les dije, el examen de elección es el electroencefalograma. Lo que vamos a buscar son las descargas. Como vemos arriba a la izquierda, ondas agudas, estas ondas que parecen triangulares. Cuando las pendientes son más juntas, se llaman puntas. Cuando estas puntas se repiten, se llaman polipuntas. Y cuando las puntas se juntan con ondas lentas, se llaman complejos de punta-onda lenta. Y bueno, hay algunas epilepsias que tienen un mejor pronóstico que otras. Y las principales son estas: ausencias, mioclónica juvenil, con puntas centrotemporales y las tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué las resumo en este cuadro? Todas tienen en amarillo un común denominador en que sus capacidades cognitivas y desarrollo son normales,
La respuesta al tratamiento es buena en monoterapia y la causa es genética en todas. Ya hablamos un poco de la epilepsia ausencia, que aparece en niños pequeños de 3 a 8 años. Las ausencias, es decir, la desconexión, dura un máximo de 30 segundos, puede ser menos, y se presentan múltiples al día. Y su electroencefalograma es de punta onda lenta, 3 ciclos por segundo. ¿Qué le puedo decir a estos pacientes? Que su epilepsia puede que desaparezca en la adolescencia. 80% desaparece en la adolescencia, pero el 20% o a veces hasta el 40% se transforma en tónico-clónica generalizada. MJ es epilepsia mioclónica juvenil, empieza desde los 6 años hasta la adolescencia, puede empezar con ausencias, pero lo que no debe faltar son las crisis mioclónicas, especialmente al amanecer o también cuando está durmiendo. Estas mioclonías son sobresaltos y generalmente en la mañana, cuando desayunan, botan la taza, la cucharita. Si están en el aula, botan el lapicero, el celular, si lo tienen en la mano, en fin, son sobresaltos, ¿ya? Y también pueden tener crisis tónico-clónicas generalizadas. Su electroencefalograma va con polipuntas. ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir que, como todas estas, tienen un buen control, pero ellas van a durar para toda la vida. Puede hacer vida normal, pero necesitará tratamiento toda la vida. Respecto a la epilepsia rolándica o de puntas centrotemporales, empieza a los de 3 a 8 años. Sus crisis son focales, generalmente de una hemicara, ocurren durante el sueño, son cortas, son muy esporádicas y generalmente afectan la lengua y le da una manifestación sensorial de un sabor metálico. El electroencefalograma muestra descargas de puntas de esa localización que está entre la región central del cerebro y la región temporal. ¿Qué le puedo decir? Que generalmente esta epilepsia va a desaparecer en la pubertad y que va a ser vida normal. Respecto a la ETCG, que es la epilepsia tónico-clónica generalizada de tipo gran mal, que empieza de los 6 años hasta la adolescencia, las crisis tienen básicamente dos componentes: un componente tónico de estiramiento con cianosis y un componente clónico que es de relajación, ¿no? Que da fin a la crisis. Su electroencefalograma muestra descargas de puntas y ondas lentas. ¿Qué le puedo decir? Que va a tener un buen control de crisis en monoterapia, pero que recibirá tratamiento toda su vida. Por otro lado, hay otras, por otro lado, hay otras formas de crisis que se presentan en los niños más pequeños y que son de muy mal pronóstico. El síndrome de West, de Lennox-Gastaut, las mioclónico-astáticas o síndrome de Dus y las epilepsias con ausencias mioclónicas, entre otros, ¿no? Solo son ejemplos, pero de ellos los más importantes son estos dos, que los deben reconocer: el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. En el síndrome de West, este aparece entre los 3 meses a un año, con una forma particular de crisis que son espasmos en flexión. Generalmente son así: contracturas en flexión, de contracturas abdominales hacia adelante, y que estas se presentan
en salvas, es decir, 4 o 5 espasmos seguidos de un periodo de relajación. Y así se repiten múltiples veces al día. El electroencefalograma es muy anormal, es la mayor anormalidad que hay en el electroencefalograma y que se llama ipsarritmia. Es completamente desorganizado. El otro síndrome importante es el síndrome de Lennox-Gastaut, que empieza de los 2 a los 8 años. Más o menos un 20% del síndrome de West, que empieza a los 3 meses, a los 2 años, puede transformarse en Lennox-Gastaut. Puede, solo 20%. El Lennox-Gastaut tiene una combinación de crisis, pero las más típicas son las crisis atónicas del cuello, es decir, al niño se le cae la cabeza hacia adelante como manifestación de crisis. Tiene ausencias, pero una tercera forma de crisis que no debe faltar para el diagnóstico son las crisis tónicas del sueño. El niño está durmiendo tranquilo y bruscamente sufre una crisis de estiramiento y de ahí pasa. Su electroencefalograma se caracteriza por una punta lenta seguida de una onda lenta con una frecuencia menor a 2.5 ciclos por segundo. ¿Qué de común tienen estos dos síndromes? Que en ellos hay una detención o una regresión del desarrollo, es una pérdida de habilidades junto con estas crisis. La respuesta al tratamiento es pobre, con excepciones. Respecto al síndrome de West, el uso de ACTH o de metilprednisolona, dados precozmente, pueden mejorar mucho estas crisis. E incluso en un 10% de casos, cuando esto se diagnostica dentro de los primeros 10 días, la primera semana, el paciente puede quedar normal. Pero esto ocurre en un 10% de casos. Respecto al Lennox-Gastaut, no hay una gran mejoría o no había una gran mejoría, pero lo que ha cambiado el control de sus crisis es el uso del CBD, el cannabis medicinal. El CBD ha mejorado mucho el control de crisis de los pacientes con Lennox-Gastaut, pero no mejora la parte cognitiva, ¿no? Respecto a la causa, el síndrome de West puede ser o estructural o genético. Cuando es genético y el tratamiento es inmediato, pueden tener un pronóstico muy favorable. En cambio, el Lennox-Gastaut, el 99.9% son estructurales, o sea, se ven a lesiones cerebrales y solamente hay un 1% que, digamos, tiene causa genética, ¿no? Tiene causa genética. Y que, digamos, tampoco indica que por ser causa genética pueda tener una mejoría. Un buen control de crisis sí, pero la parte cognitiva no mejora. Esto es la ipsarritmia a la izquierda, como ven, un electroencefalograma muy desordenado. En la derecha es la misma ipsarritmia, pero durante el sueño se ve así como entrecortada. Esta es la punta lenta, onda lenta de Lennox-Gastaut, que son los trazados característicos. Bueno, las epilepsias pueden ser, como le dije, estructurales cuando se deben a lesiones visibles. Pueden ser por accidentes, enfermedades adquiridas, en la gran mayoría, pero hay algunas raras condiciones en que la causa es genética y estructural a la vez, como cuando se produce una mutación en el gen GPR56 que se asocia a alteraciones de la corteza cerebral, como la polimicrogyria, ¿no? Ahora, las puramente estructurales son aquellas debidas a lesiones, traumatismos, asfixia, infecciones, accidentes cerebrovasculares, etc. Este es un infarto isquémico, ¿no?
típico, compromete un segmento de la arteria cerebral media y se ve la zona de lesión isquémica en esa parte del cerebro. Como compromete la corteza, da convulsiones. Acá esto es en una encefalitis progresiva, donde ven a su mano derecha que los surcos son más profundos que al otro lado. Y este es el mismo paciente un año después que se ha atrofiado mucho más e incluso se está ya atrofiando el otro lado. ¿Por qué les traje este ejemplo? Porque para mencionarle que el síndrome de Rasmussen es una de las pocas entidades en que se recomienda la hemisferectomía, es decir, sacar un hemisferio precozmente, porque ya se sabe que como no mejora con el tratamiento, si uno no lo opera va a contagiar al otro lado también y va a ser peor la cosa. Esto es la neurocisticercosis, que ya ustedes lo han visto múltiples veces, con las lesiones así circulares en diferentes estadios del cisticerco. Ahí entre flechas está señalada una alteración de la formación de la corteza cerebral que se llama displasia cortical y es muy epileptiforme. La polimicrogiria que está ahí son las circunvoluciones muy pequeñitas, donde lo ven ustedes, esas zonas están entre líneas punteadas y se comparan. Si comparan las circunvoluciones que está dentro de las líneas punteadas con otras zonas que están afuera de la corteza, quiere decir que los surcos y circunvoluciones son muy cortitos, muy chiquitos, y eso se llama polimicrogiria. Es altamente epileptiforme también. Y de la esclerosis tuberosa, también visualmente se observan lesiones en diferentes partes del cerebro. ¿Ya? Entonces, para decir que es una epilepsia estructural, tenemos que tener resonancia anormal. Bueno, el tratamiento, en caso de epilepsias genéticas, como ya le dije, monoterapia. Monoterapia. Cuando se usa la terapia combinada o politerapia, especialmente cuando existe una lesión cerebral. Es difícil que un paciente con una epilepsia estructural mejore con un solo medicamento. Generalmente se usan 2 o más medicamentos. ¿Ya? Estos son todos los medicamentos que salieron hasta el año 16, fueron aprobados por el FDA. De ahí, en realidad, casi muy pocos hasta la fecha se han agregado. Este, Tal vez ahí está el brivaracetam, tal vez es el que se ha agregado, el brivaracetam que no figura ahí. Y uno que va a venir el próximo año que se llama cenovamato, que dicen que es muy bueno y que no está ahí. Dentro de los importantes. Han salido otros, pero que no son tan importantes tampoco. Esto es el mecanismo por el cual hacen efecto los medicamentos. Al principio de la clase le dijimos que la falla estaba en los canales y como ven ahí en el cuadro de arriba a la derecha, ven toda esa lista de medicamentos: fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, eslicarbazepina, la motrigina, la cosamida, sonizamida, que actúan bloqueando los canales de sodio, que es uno de los principales. Debajo de ese cuadro celeste, en el segundo cuadro de la derecha, ven levetiracetam, que tiene una forma de acción única. Ese no bloquea los canales de sodio, sino que impide que se abra la vesícula que contiene el neurotransmisor excitador, el glutamato. Entonces, como no se libera ese neurotransmisor, entonces ahí nomás queda el estímulo, ya no se propaga la otra neurona. Por eso el levetiracetam es de mucha aceptación y mucho uso. Pero a nivel posináptico, también podemos ver, o sea, abajo, ya donde está la membrana de la siguiente neurona, vemos que está el lugar abajo a la izquierda, el lugar de las benzodiazepinas y fenobarbital. Ellos son agonistas GABA y GABA es el neurotransmisor inhibidor. Entonces, potencian el GABA y esos son
las benzodiazepinas y los barbitúricos. Acuérdense que las benzodiazepinas se usan mucho, como el diazepam, se usan mucho, ¿no? En pacientes en emergencia, que ya en estado epiléptico. Entonces, esta es la forma de acción. Otros actúan sobre los canales de calcio, ¿no? Como por ejemplo la gabapentina o la pregabalina, utilizan también los canales de calcio. Y así, dentro de los antiepilépticos que están en el mercado, fenorbital y fenitoína son los más antiguos, los más baratos, pero que también, a pesar que sirven para epilepsias focales y generalizadas, pero tienen muchos efectos adversos. Algunos son hiperplasia de las encías con sangrado, acné, hirsutismo. En niños no se usan porque producen problemas cognitivos y conductuales. Pero como les dije, ambos sirven para crisis focales y generalizadas. La carbamazepina es la primera elección para crisis focales, ¿ya? El ácido valproico es la primera elección para crisis generalizadas, para crisis mioclónicas y para epilepsia ausencias en el Perú. ¿Ya? Eso es respecto al ácido valproico. Ácido valproico es uno de los medicamentos más vendidos. Son de primera línea, son antiguos. ¿Qué es lo que tienen en contra? Todos ellos son teratogénicos. Es decir, mujer embarazada no debe tomar ninguno de ellos e inmediatamente se le tiene que cambiar a la embarazada, mujer epiléptica embarazada, por la motrigina, que es la que menos se ha visto relacionada a cambios teratogénicos. Las benzodiazepinas tienen algún uso en epilepsia. Mogadón ya no hay en el Perú. Clonazepam no se usa porque tiene mucha secreción bronquial, produce secreción bronquial, mejor dicho, y eso complica. El lorazepam ya no se usa, no hay en el Perú, mejor dicho, se usa, pero no hay en el Perú, pero es lo que más se usa en Estados Unidos, porque el lorazepam es de una acción muy veloz, es el más veloz que todos y sirve para emergencias, ya para controlar casos de epilepsia en emergencias. El clobazam sí lo usamos en Lennox-Gastaut porque controla la crisis de caída de cabeza. El diazepam es el que más se usa en emergencias en estado epiléptico y el midazolam, que se debería usar también, pero es más caro, es menos conocido, pero se absorbe más que diazepam e incluso se puede dar por la nariz, se puede dar por la boca, porque un paciente ya convulsionando, difícil abrir la boca, pero le puedes dar por la nariz el midazolam o le puedes abrir los labios solamente y meterle ahí en la encía y se absorbe, ¿ya? Los nuevos antiepilépticos son esos. Oxcarbazepina es un primo de la carbamazepina que no es teratogénico, por lo tanto es primera elección para crisis focales. La motrigina es primera elección para crisis focales en adulto mayor, pero ha demostrado ser un medicamento que se potencia muy bien con valproato de sodio y es una de las mejores combinaciones que hay, la combinación de valproato con la motrigina. Gabapentina es una tercera opción para crisis focales, más se usa para el dolor neuropático. Topiramato y levetiracetam se usan en epilepsias resistentes. Topiramato por sus múltiples sitios de acción y levetiracetam
porque tiene un sitio de acción único, muy particular, que no tienen los demás antiepilépticos. Por eso estos dos, topiramato y levetiracetam, deben estar siempre en el tratamiento de los pacientes que tienen epilepsias resistentes. Brivaracetam es un primo del levetiracetam con menos efectos adversos del área psiquiátrica. Es decir, levetiracetam es muy buen medicamento, pero en algunos pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos los empeora y limita su uso, pero se ha visto que el brivaracetam no produce esto. De los últimos está la lacosamida, que sirve también para crisis focales resistentes, y la vigabatrina, que es una alternativa a el uso de metilprednisolona y de prednisona en caso de síndrome de West. Se usa como reemplazo de estos tratamientos. Estos son unas tablas donde están todos los medicamentos con su lugar de acción para que la revisen. Bueno, cuando se habla de epilepsia farmacoresistente, cuando la epilepsia no responde a dos esquemas terapéuticos seguidos, ya sea dos monoterapias y fracasan, o una monoterapia y una politerapia. O sea, fracasa con monoterapia, le da politerapia y también fracasa. Después de un segundo intento de dos esquemas ya se llama fármaco resistente. ¿Ya? Ese es el concepto. Para las fármacos resistentes, entonces hay dietas alternativas, hay tratamientos alternativos, uno como la dieta cetogénica. Esta es una dieta que trata de llevar a la persona a un estado de cetosis, ¿no? De cetoacidosis. Y cuando ocurre esto, el paciente se tranquiliza mucho, o sea, deja de tener crisis. Sin embargo, es muy difícil llevar a cabo esta dieta y este tratamiento, ¿ya? No se sabe en realidad, hay muchas hipótesis de cómo funciona, posiblemente estabiliza la membrana neuronal. Esto es un esquema de cómo preparar una dieta cetogénica en la que la dieta consiste solo en grasas. La persona come solo grasas. Chuleta, salmón, marisco, pollo, huevo, aceite de oliva, mantequilla, queso, maní, palta, en fin. Armar un menú con eso es bien difícil, poco tolerado, pero entonces difícil. Han salido en polvo ya como una leche industrializada, pero es carísima. Aparte de eso, el control de la nutrición tiene que ser llevado por un nutricionista, tener laboratorio a la mano para saber cuándo se llega al estado cetogénico, es decir, es súper complicado. Bueno, cuando el paciente no mejora ya con tratamientos alternativos, se le plantea la cirugía de la epilepsia. Para esto se hacen más pruebas que las convencionales, ¿no? Entonces, ya si el electroencefalograma previo se le duró 2 horas, este le durará 6 horas, por lo menos 8 o 10 horas, para buscar el foco. Ya si la resonancia no nos da ninguna información, ya le pedimos pruebas por imágenes funcionales, ya sea SPECT o PET. El SPECT es el que va a medir el flujo sanguíneo, ¿no? Se marca la sangre con un radiomarcador y se observa. Donde hay siempre hipoperfusión, ahí está el foco. Y el PET es el que mide el metabolismo de una glucosa marcada también. Igual, donde hay hipometabolismo, ahí está el foco. O sea, hipoflujo, hipometabolismo, ahí está el foco. Se ha visto que estos tratamientos han dado resultado, ¿no? En algunas estadísticas. Por ejemplo, esta estadística de tratamiento quirúrgico ha traído como consecuencia, por ejemplo, de 38 pacientes al azar que han tenido epilepsia resistente, libre de crisis, ninguno de los 23 que siguieron solo con tratamiento. Y libres de crisis, 11
de 15 que fueron seleccionados para tratamiento quirúrgico en un seguimiento a 2 años, que eso es bastante. Sin embargo, los pacientes para ser operados deben ser muy seleccionados. Deben ser muy seleccionados y deben tener un solo foco. Si tienen dos focos de descargas, ya no se opera. Si el foco es en el lado elocuente, que es el izquierdo, no se opera. Y así. Entonces debe ser muy seleccionado. Y puede ser que el paciente sea resistente, pero no es candidato a cirugía. Entonces hay otra opción, el estimulador vagal. El estimulador vagal es una batería, ¿no? Que va a emitir impulsos eléctricos a una frecuencia determinada. Esta batería tiene un cable que se une al nervio vago izquierdo. La batería se coloca subcutánea en el pecho, en el lado izquierdo. El cable también va subcutáneo y se fija al vago. La idea es de que los impulsos eléctricos que provienen de la batería bloqueen los impulsos eléctricos que bajan del cerebro y que van a dar la manifestación de la crisis convulsiva. ¿Ya? Eso es la idea. Hace más o menos 20 años que hay en el Perú con resultados que son contradictorios. Algunos buenos, la mayoría malos e incluso que no pasa nada, ni bueno ni malo, u otros que empeoran. Tanto así que se lo tienen que apagar, el, le tienen que apagar la batería. Y también hay otros en que hay una combinación de un estimulador cerebral profundo, tienen su neuroestimulador que está subcutáneo, pero también tienen unos estimuladores dentro del cerebro, como se ve en la imagen. Y hay último, ¿no? Que ya no tienen, digamos, en el pecho nada, sino que todo el dispositivo está arriba, que puede ser un dispositivo con unos electrodos que van tomando un electroencefalograma y que el dispositivo se puede regular desde afuera para controlar las descargas, y otros que tienen el dispositivo, pero además algunos electrodos, ¿no? Que también van a, como está ahí en la imagen, hay un electrodo profundo que es como una aguja y un electrodo de superficie que es como una banda, ¿no? Y que van a recibir estimulación desde el dispositivo que está puesto ahí, del neuroestimulador, para bloquear las descargas en la misma superficie cerebral. Entonces, esto es lo último ya que hay en tratamiento. Ninguno de estos últimos hay en el Perú todavía, pero se usan para los que son muy resistentes y no pueden ser operados. Muy bien, entonces esta es la última y nos quedamos ahí y bueno, les agradezco por su atención y me disculpo por la demora, por esta cuestión técnica que se presentó. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.